Esto es una charla, ¿vale? Que hice hace ya algunos años, ¿vale? La hice tanto en la Tenerife LAN Party TLP como en JSD y Canarias, ¿vale? De hecho, sí, me llamo José Román, me llamo José Román. Em, de hecho, si no recuerdo mal, creo que fue en 2017-2018. En esa época, Grid era poco conocido, relativamente, porque todavía no estaba implementado de forma más o menos extensa en todos los navegadores, ¿vale? Estaba empezando a sonar, se empezaba a utilizar, pero era muy poco utilizado. Flexbox sí llevaba un tiempo, ¿vale? Pero Grid no. Entonces la charla fue hecha un poco en ese sentido para explicar un poco cómo funciona Grid con un ejemplo donde podíamos ver cómo se diseñan cosas y bueno, estas cosas que hacemos los sábados en Twitch, donde hablamos bueno, vamos a diseñar algo solo utilizando código, utilizando Flex, Grid, detalles, sin utilizar imágenes. Entonces, esa es la idea de un poco de la charla, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que a lo largo de la charla voy a ir explicando ciertos detalles y fíjense que lo que voy a hacer es que voy a definir un poco al principio cómo vamos a ir haciendo todo, ¿vale? Las diapositivas está por un lado el código y por otra parte la parte visual para que la vean, ¿vale? Creo que se entiende bastante bien, pero luego en la segunda parte del stream lo que haremos es trabajar sobre estos ejemplos, volveremos a hacerlo, lo haremos con componentes, iremos un poco más orientados de esa forma, ¿vale? Entonces, empezamos. Algunas tecnologías que veremos están un poco desactualizadas porque a lo mejor llevan algún tiempo ya. Por ejemplo, aquí si nos fijamos en la URL, ¿vale? Aquí estoy usando Google Fonts, pero esto es la URL de la versión vieja. De hecho, esto es la URL de la API de Google Fonts, la versión 1. Ahora mismo creo que van por la 2, si no recuerdo mal. Entonces, hay ciertas diferencias que luego cuando nos pongamos a trastear, lo que haremos es ponerle la versión nueva y demás. Pero básicamente aquí lo que estoy haciendo es un import de CSS para importar a través de Google Font la tipografía Montserrat con el peso 600. ¿Vale? Hay un plugin de PostCSS, ¿vale? Que se llama algo así como el mago de las fuentes de PostCSS, que lo que hace es que esta inserción de los imports te lo hace de forma automática. No tienes que hacer nada tú. Simplemente tú le pones un font family de una tipografía que este plugin ya conoce y lo que hace el plugin es que cuando revisa el código dice, esta tipografía no la va a tener, puede que no la tenga el usuario, voy a añadirle el import para que lo haga automáticamente, ¿vale? O automágicamente. Entonces simplemente aquí lo que tenemos es esa carga de la tipografía, ¿vale? Que es la tipografía que vamos a usar en las cartas. Luego, en la parte de aquí de abajo, fíjense que tenemos dos puntos root. Esto es como indicarle HTML, ¿vale? El elemento HTML. Le vamos a dar unos estilos que van a actuar sobre toda la página, ¿vale? Sobre toda la página. El root es eso, es el elemento raíz del HTML, ¿vale? Es como sería poner el HTML. La diferencia es que tiene una especificidad un poco más baja. Entonces, por aquí simplemente lo que estamos haciendo es, decimos, mira, la página completa va a tener un color verde de fondo, va a tener esta tipografía que es la que voy a usar en todos sitios y le voy a poner un peso un poquito más grueso para que se vea bien esa tipografía, ¿vale? Esto lo voy a usar en toda la página, por lo tanto lo indico en el raíz y listo. Verde de fondo para simular un poco el tapete, ¿vale? Que vamos a usar en las cartas. Entonces, por aquí fíjense que lo que vamos a hacer, cada carta va a ser un div con clase card, ¿vale? Cada cartita que utilicemos va a ser un div con clase card. Luego, la segunda parte lo intentaremos pasar a componentes y lo modernizaremos un poco, ¿vale? Pero aquí en esta charla está expresamente hecho todo con HTML y CSS. Entonces, lo primero que hacemos es, tenemos un tapete verde y luego tenemos la carta colocada en la página con ese div con clase card. Pues lo que hacemos es primero darle unos ciertos estilos. Por ejemplo, yo le he puesto aquí un tamaño de que sería de ancho y de alto, ¿vale? Un color blanco de fondo, un border radius para conseguir el redondeo que tenemos aquí. Y luego un cierto padding, ¿vale? Y un margen para que estén las cartas separadas por la parte de fuera. Si conocemos el modelo de cajas de CSS, sabemos que el padding es por la parte interior y luego tendríamos el margen por fuera. Con eso conseguimos visualmente la carta, el primer punto, ¿vale? De tenerlo hecho. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar metadatos, ¿vale? Vamos a utilizar metadatos donde, pues fíjense que a las clases de cartas le vamos a insertar unos metadatos a través de un atributo de HTML. Fíjense que aquí lo que tenemos es un data-card y un data- para lo que es el palo de las cartas, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a controlar es el número que es la carta y el palo. Estos son
metadatos insertados en un elemento HTML, ¿vale? Esto es estándar, se puede hacer así, pero tiene que tener siempre el prefijo data guión, ¿vale? Entonces aquí tú le puedes poner el nombre que quieras y bueno, he seleccionado estos para diferenciar uno de otro, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que luego veremos que en la parte CSS podemos utilizar esto para aprovechar y darle estilos o darle determinados detalles, ¿no? Esto de aquí es al final es un carácter especial que tienes, que bueno, funciona como si fuera un 1, una letra o lo que sea, ¿vale? Entonces tenemos estos caracteres. Y aquí, fíjense que esto es un preprocesador de HTML, ¿vale? Que había antiguamente. Bueno, hoy en día se utiliza poco, pero antiguamente se usaba un poquito más. Antiguamente se llamaba Jade, que era un conejito. Un conejito malvado. No sé si venía de... Creo que venía... No estoy seguro, pero creo que venía de la peli de Monty Python, ¿vale? De donde sale el conejo asesino de los caballeros de la mesa cuadrada, ¿puede ser? Creo que venía de ahí, no estoy seguro, ¿vale? Pero tuvieron que cambiar el nombre porque tuvieron una demanda de una compañía de joyas o algo así, que les demandó y entonces la cambiaron al perrito, ¿vale? Entonces, como ahora es un perrito, pues bueno, también salimos ganando, ¿no? Los amantes de los animales. Pero básicamente esto es como un pseudo HTML hecho con JavaScript, ¿vale? Y fíjense que lo que estoy diciendo aquí simplemente lo hice con esto para que fuera menos código, ¿vale? Pero básicamente tengo un div clase deck, que es donde voy a tener toda la baraja. Esto va a ser un contenedor que va a englobar toda la baraja. Y luego por aquí tenemos un bucle donde la C, ¿vale? Es cada uno de los elementos de la baraja. Primero vamos a hacerlo de modo que vamos a ir desde el 1 hasta el 10. Luego ya nos encargaremos de los reyes de las cartas. Eso lo haremos por separado. Pero en principio lo que vamos a hacer es un bucle, ¿vale? Desde el 1 hasta el 10, donde vamos a crear una carta. Fíjense que esto sería clase carta. Y le vamos a poner los metadatos que habíamos dicho, donde la C es el número de cada carta y esto sería el palo de cada una. ¿Vale? Entonces vamos a empezar de esta forma y luego ya veremos que tenemos que hacer otro bucle por cada palo de la baraja, ¿no? Lo primero, las cartas son divs, ¿vale? Acuérdense que las cartas son divs, por lo tanto van a ser elementos en bloque. Los elementos en bloque se colocan uno debajo del otro, que no es lo que me interesa a mí. Por lo tanto, lo primero que hacemos es cambiarlo por un híbrido que es en bloque en línea. ¿Vale? Este híbrido lo que hace es que pueda colocar las cartas de forma horizontal. ¿Vale? Entonces, interesa bastante como primer punto para ir viendo detallitos relacionados con esto. ¿Qué vamos a hacer? En el contenedor de toda la baraja le ponemos un display flex, ¿vale? Y eso lo que hace también es que pueda tener pues toda la baraja de esta forma, ¿vale? Si lo hacemos así, lo podremos colocar en horizontal. Pero ojo, cuidado, ¿vale? Con flex podríamos conseguir esto, pero flex tiene un comportamiento que siempre intenta ponerlo todo en la misma línea. Por lo tanto, si hacemos esto flex, lo que vamos a hacer es que cuando tengamos demasiadas cartas en nuestro contenedor de la baraja, se van a empezar a hacer más pequeñitas, ¿vale? Se van a hacer flexibles, ¿vale? Como son elementos flexibles, se van a ir haciendo más pequeñas y van a intentar meter, pues yo qué sé, si tienes 40 cartas, las 40 cartas en una línea. Como eso no lo queremos, lo que hacemos es que le ponemos esta característica que es hacer un wrap, que lo que va a hacer es que si no caben, se desborda y sigue en la siguiente línea, ¿vale? Esto es lo que se conoce como un flex multilínea, ¿vale? Y también se puede utilizar por aquí. Esto evita el desbordamiento que le estábamos comentando y entonces las coloca una debajo de la otra, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que vamos a utilizar 4 palos, ¿vale? Hemos visto solo con uno, pero vamos a utilizar 4, ¿vale? Que cada uno es un carácter Unicode, ¿vale? Que existe en el estándar de los caracteres que tenemos para escribir, ¿vale? Entonces, en principio podemos utilizar tanto corazones como cada uno, picas, diamantes, tréboles. Vamos a usar cada uno de ellos para poner esa parte sin tener que utilizar imágenes y demás, ¿vale? Muy bien, entonces, seguimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para los elementos que están dentro de las cartas? Fíjense que ya habíamos hablado de la carta con sus dos metadatos. Lo que vamos a hacer es que dentro de cada carta vamos a añadir los elementos span, ¿vale? Que son cada uno de los símbolos o signos que tengas en la carta. Por ejemplo, fíjense que aquí tenemos dos elementos, pues entonces lo que tenemos es dos span, donde le ponemos clase ítem
¿vale? Cada uno de estos siempre va a tener la clase ítem y aquí dentro sería el carácter en cuestión que vamos a utilizar. Muy bien, entonces, resumiendo un poco, ¿qué tendríamos que hacer? 10 cartas, ¿vale? Del 1 al 10. Y luego tenemos 3 reyes en cada uno de los palos. J, Q y la K del rey, ¿vale? Al final son 52 cartas que vamos a estar utilizando. ¿Cómo tendríamos que hacer esto? Aquí volvemos otra vez al preprocesador, ¿vale? Pero básicamente es un contenedor deck, ¿vale? Donde hacemos 2 bucles. Uno es por lo que serían los palos, cada uno de los palos de la baraja. Y luego el segundo por cada uno de los elementos hasta el 10. Aquí estamos excluyendo todavía, ¿vale? De momento estamos excluyendo los reyes, ¿vale? Simplemente estamos haciendo un bucle por cada uno de los palos desde el 1 al 10, ¿vale? Entonces, luego dentro de ese bucle lo que hacemos es crear una carta donde le ponemos el número de la carta y el palo. Y luego fíjense que aquí lo que hago es un bucle, ¿vale? El bucle lo que hace es recorrer un array de case. Esto lo que hace es que, por ejemplo, si estamos en la letra 4, te crea un array de 4, ¿vale? Va a ser un bucle del 1 al 4, donde va a meter un elemento span con clase ítem y la S, fíjense que es el símbolo de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, con esto de aquí, conseguiríamos ya la estructura para todas las cartas. Y nos quedaría algo así, de esta forma, ¿vale? Los span de dentro todavía no tienen estilos, por lo tanto se quedarían de esta forma. Se irían añadiendo de esta forma, ¿vale? Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es que cada carta tenemos que darle un cierto estilo para que genere pues la forma visual que conocemos de las cartas, ¿vale? Que es lo que veremos ahora a continuación y es la chicha del ejemplo que estamos viendo ahora. Entonces, vamos a partir de una base. Vamos a hacer unos estilos que van a tener todas las cartas de la baraja, donde fíjense que le he dicho por defecto que las cartas van a tener un tamaño de 52 píxeles, ¿vale? Es el tamaño que va a tener cada carta. Y fíjense que, pues aquí tendríamos algo similar a esto, ¿vale? Le decimos también que las cartas que sean, bueno, por defecto están en color negro, ¿vale? Pero lo que hacemos es que si las cartas tienen estos atributos, en CSS se ponen con corchetes para darle estilos a los atributos. Entonces aquí le decimos que este palo, ¿vale? Que el de corazones y el de diamantes, quiero que los elementos que yo pongo, que son textos, recordemos, con color le podemos cambiar a rojo. Por lo tanto, fíjense que tenemos todas en negro, salvo estas dos, ¿vale? Que están en rojo. Y el tamaño hace que los elementos sean un poquito más grandes y se vean como una carta, ¿vale? Ya se va pareciendo un poquito más a lo que serían las cartas de una baraja. Entonces, vamos ahora a barajar las cartas y a empezar a colocarlas con un estilo un poco más bonito y que se parezca más a lo que es una carta hoy en día, ¿vale? Para ello vamos a utilizar Flex, vamos a utilizar Grid y vamos a usar Position, ¿vale? Yo siempre lo digo, pero no tienen por qué decidir uno concretamente. Se puede utilizar Flex, se puede utilizar Grid, se puede utilizar Flex y dentro de los elementos usar Grid. Se pueden hacer muchas cosas de este tipo. Los ejemplos que voy a poner ahora va a ser cómo hacer las cartas, pero no necesariamente pueden haber formas alternativas, incluso pueden haber formas más fáciles, pero la idea de toda esta parte de las cartas y demás es que veamos pues varias formas diferentes de hacerlo. Entonces, algunas las haré con Flex, otras las haré con Grid y otras las haré con Position o combinándolos todos. ¿Vale? Y veremos poco a poco cómo crearlas. Entonces, vamos a empezar con la carta número 1, que es yo creo que es la más sencilla. Y fíjense que lo que hago es aprovecho ese metadato que me indica qué número de carta es. Esto yo lo podría hacer con una clase, pero tiene más sentido que lo haga con un metadato porque luego en JavaScript podría saber de qué carta se trata. Vale, entonces aquí le estoy diciendo, mira, las cartas que tengan el datacard a 1, le vas a aplicar los siguientes estilos. ¿Y qué hacemos aquí? Utilizamos Flex, ¿vale? Flex es uno de los sistemas de layout que tenemos en CSS con el que es muy fácil centrar, ¿vale? Porque aquí yo le digo, mira, el contenido que tengo en esta carta, la carta que sea 1, ya sea el palo que sea, le aplico display flex y justifico, es decir, centro tanto en el eje primario, ¿vale? Como en el eje secundario. Y fíjense que cada uno se centra y entonces obtengo que el elemento está justo en el centro de la carta, que es lo que me interesa para el as. Lo único que me quedaría sería ponerle un tamaño mucho más grande porque los ases son
el elemento es mucho más grande, ¿vale? Entonces, simplemente con esto ya tendría la primera carta. Esto sería con flex, ¿vale? Por aquí yo voy indicando cuál estamos usando en cada caso. En el caso de la carta 2 y la carta 3, ¿vale? Lo que vamos a hacer es trabajar de esta forma. Fíjense que utilizo flex, ¿vale? Pero aquí hago una variación porque fíjense que en la anterior ya estábamos utilizando flex y estábamos centrando en los dos ejes. La única diferencia es que aquí le cambiamos la dirección. Por defecto, la dirección está en fila. En este caso, la ponemos en columna, ¿vale? Porque la carta de dos elementos tiene que tener este tipo de layout, ¿vale? Entonces aquí conseguimos un poco esta parte. Recuerden que solo a la 1 es a la que le hemos cambiado el tamaño de texto, ¿vale? Por lo tanto, en estas aquí vuelve a estar el tamaño que pusimos antes de forma general. Perfecto. Con esto tendríamos ya la 2 y la 3, porque la 3 tiene la misma, lo que sería la misma estructura. Una vez hecho esto, vamos ahora con la 4, ¿vale? La 4 es interesante hacerla con grid, ¿vale? Con grid está muy bien porque nosotros podríamos decirle, tengan en cuenta que grid, pues el grid no, perdón, la carta número 4, lo que necesitamos es que esté en una forma de cuadrícula, que es precisamente para lo que sirve grid. Por lo tanto, nosotros podemos venir aquí y decirle, vale, yo quiero que cada uno de los elementos que tengo dentro se coloquen de forma que sea una cuadrícula. Pues para eso es ideal grid. Lo que hacemos es, le ponemos un display grid a la carta número 4 y utilizamos grid template rows y grid template columns. Cada uno de estos lo que hace es darle unos tamaños, ¿vale? Específicos a cada posición de un lado y a la otra posición del otro lado. Tanto por las filas como por las columnas. Eso se puede hacer con porcentajes, se puede hacer con píxeles y demás. Yo lo hago con porcentajes porque como ya tengo un tamaño de contenedor, ¿vale? Tengo un tamaño específico, pues al hacerlo con porcentajes me permite que si yo cambio el tamaño de la carta, esto siempre sigue utilizando lo mismo. Entonces está muy bien, ¿vale? ¿Qué más cosas aquí? Tenemos también el justificado, ¿vale? Fíjense que en grid se varía un poco, ¿vale? Pero podemos hacer el justificado para que estos elementos no estén colocados por un ladito y demás, sino que también estén centrados a su vez, ¿vale? Entonces podríamos trabajarlo de esto. Se podría utilizar cualquier otro tipo de unidad, ¿vale? Hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? En principio yo puse esta, pero ya iremos viendo que las demás cartas se pueden hacer de otra forma y se pueden ir cambiando detalles, ¿vale? Pero en principio esta podría ser aceptable. Lo que he intentado es que sea lo más simple posible cada carta, ¿vale? Esto no significa que, bueno, igual hay otra forma de hacerlo un poco más simple. Por ejemplo, aquí, hoy en día en este momento no existía, ¿vale? O no estaba soportado por navegadores, pero hoy en día hay una propiedad que se llama Place Items, que es el atajo de estas dos. Por lo tanto, podríamos poner Place Item Center y te ahorras poner estas dos de aquí. Y sería un poquito más sencillo. ¿Vale? De la misma forma podríamos poner un repeat aquí o podríamos hacer otras cosas y conseguir el mismo resultado. ¿Vale? Este sería uno de los casos que podríamos hacer para la carta 4. La cosa se va complicando. La cosa se va complicando porque ahora son 5 elementos dentro de la carta, ¿vale? Y también encaja bastante bien con un grid. ¿Vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí estoy utilizando un plugin de PostCSS para el anidado. ¿Vale? Aquí en el canal lo conocen bastante porque lo suelo utilizar mucho en todos los directos. Pero básicamente es que cuando yo tenga que darle estilo a algo que está dentro de este elemento, ¿vale? Lo puedo anidar de esta forma. Es muy similar a cómo se hace en SAS, pero tiene ciertas diferencias porque este se basa en el estándar que va a estar de forma nativa en los navegadores, ¿vale? Y tiene algunas diferencias con el que se usa en SAS, que es, aunque se parece mucho, hay algunas diferencias específicas, ¿vale? Entonces, a mí me gusta más utilizar el de PostCSS porque en el momento que ya esté soportado en navegadores, quito PostCSS y mi código sigue siendo compatible con el navegador, cosa que no va a ocurrir si utilizas el de SAS. Entonces, ¿qué hacemos en este ejemplo? ¿Vale? Esta sería la tarjeta número 5. Lo que hacemos es, utilizamos un grid. Y esta vez lo que voy a utilizar es un grid template area. ¿Vale? Esta propiedad lo que te permite es que fíjense que aquí tengo, entre comillas dobles, tengo como 3 parámetros, ¿vale? Que son cada una de las filas que tenemos en esta carta, ¿no? Y fíjense que lo que tenemos dentro son los nombres de cada una de las celdas, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo le he puesto, para simplificar, le he puesto A, B, C, D y E. Esto no hay que confundirlo con las clases o con los elementos del
de lo que sería la carta, ¿vale? Sino que esto es una cosa que se llama grid area, que hay que ir nombrándola en la parte de CSS. Entonces yo lo que he hecho aquí es decirle, mira, este de aquí se llama, es el área A. La B sería esta de aquí, la C sería la del centro, D y E. Y luego los puntitos, ¿vale? Es lo que se considera un token nulo, ¿vale? Que es prácticamente un área que no le has puesto nombre, simplemente tiene un espacio ahí, ¿vale? Entonces de esa forma yo le digo que aquí van a haber 3 elementos, aquí no hay nada. Y los que tengo por aquí son los que vamos a utilizar. Ok, entonces aquí, como habíamos dicho antes, esto se puede unificar en un solo elemento, un place items, ¿vale? Después ya en la parte de práctica lo haremos. Y fíjense que esto habría que hacerlo por cada una de las áreas, ¿vale? Porque por defecto los elementos estos que tenemos aquí dentro no tienen nombre. Entonces lo que tenemos que hacerlo es ir dándole nombre a cada uno. Fíjense que yo no lo he hecho dándole un nombre, una clase específica a los elementos, sino que estoy usando el nTouchChild, ¿vale? Para decirle, mira, el primer elemento va a tener el nombre A. El segundo elemento va a tener el nombre B. El tercer elemento va a tener el nombre C. Y así lo voy haciendo con todo. ¿Por qué? Porque yo también en la siguiente podría reutilizar esto, ¿vale? Porque aprovechando la cascada CSS vamos a reutilizar todo lo anterior. Entonces simplemente aquí lo que hacemos es darle los nombres y con esto ya tendríamos esta tarjeta. Esta tarjeta sería la 5. Ojo, sería la 5. Pero vamos a continuar. ¿Vale? Con Grid se van a hacer cosas muy chulas y vamos a ver más cosillas alrededor de esto. Por ejemplo, carta número 6, 7 y 8. Fíjense que estas de aquí van a heredar este estilo que voy a poner. Lo van a pillar de base. ¿Por qué? Porque son todas muy sencillas. Si saben un poco las tarjetas de póker, pues básicamente el número 6 es un grid muy sencillo, de esta forma, pero luego ya veremos que, por ejemplo, la de 7 sería así y la de 8 sería así. Por lo tanto, ahora veremos que vamos a utilizar de base en estas tres etiquetas, en estas tres tarjetas vamos a utilizar esta estructura de base. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarle este estilo que fíjense cómo funcionaría. Display grid, perfecto. Vale, tenemos el grid. Y aquí, en lugar de hacer lo de antes que hicimos con los porcentajes y tal, lo que hacemos es utilizar una función de grid que se llama repeat. ¿Vale? Con repeat tú le puedes decir que vas a repetir un número de veces una unidad. Esto se puede combinar con, por ejemplo, le puedo poner aquí un espacio 50% y estamos diciendo que vamos a tener 3 veces 1FR, 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 ¿no? Tendríamos esos 3 1FR y luego concatena con lo que yo tenga aquí. ¿Vale? Se puede hacer así o simplemente como he puesto aquí, que es esta parte. Esto es muy interesante cuando tenemos muchos valores. Imagínense que tienen 15 valores que tienen que ser 1FR, pues entonces le pones repeat 15 1FR y no tienes que escribir uno por uno a todos ellos. Con las columnas pasa lo mismo, lo que pasa es que son 2. En este caso serían 2, solo estas 2. Y en el caso de las filas, pues serían estas 3. Vale, una vez hecho eso y centrar los elementos, que recuerdo que pueden hacerse con place items y te ahorras uno de estos. Bueno, uno de estos me refiero en tamaño, ¿vale? Aquí tenemos dos propiedades, pues haríamos una con place item. Que place item creo que hoy en día ya está bastante bien soportado. Entonces con eso ya hemos conseguido este diseño. FR es una unidad especial que solo se puede utilizar en grid, ¿vale? FR es de fracción restante y lo que está haciendo es dividir pues todo lo que es el ancho completo. Fíjense que en este caso sería 3FR. Al ponerle 1FR sabe perfectamente cómo dividirlo en el tamaño que ocupa, ¿vale? Es muy similar al porcentaje, pero un poquito más flexible y permite hacer cosas bastante chulas. Entonces, este diseño lo vamos a tener de base tanto en la carta 6, en la carta 7 y en la carta 8. Vamos ahora a modificar, la 6 ya la tendremos hecha, vamos a hacer la 7 y la 8. La 7 y la 8 vamos a usar position, ¿vale? Position es una propiedad que yo siempre suelo decir, intenten no usarla demasiado, ¿vale? Porque suele ser compleja, puede romper cosas en responsive, pero cuando quieres hacer cosas muy específicas y dominas bien la parte de position, es muy potente. Porque en muy poco código puedes hacer cosas muy chulas. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es que en la carta 7 y en la carta 8 tenemos que colocar este ítem de aquí. Y ya veremos que en la carta 8 además hay que colocar otro debajo. Y para eso vamos a usar position. Lo primero que vamos a hacer es, tanto la carta 7 como la 8, le vamos a poner una posición relativa. La vamos a cambiar de estática, que es la que tiene por defecto, a relativa. Eso lo que conseguimos es que la carta
le estoy diciendo que va a ser el marco de referencia que tiene que tomar los elementos de dentro. Porque ahora lo que vamos a hacer es que los elementos de dentro lo vamos a cambiar a posición absoluta. Ojo, ojo al tema, ¿eh? Posición absoluta. Lo estoy haciendo sobre el primer elemento, solo sobre el primer elemento. ¿Qué va a ocurrir? Que yo voy a tener todo esto colocado, ¿vale? Y por defecto el otro elemento sobrante no cabe aquí y no lo puedo colocar. Pero al ponerlo en posición absoluta, lo que hace es que el primer elemento va a estar como en una dimensión diferente y los demás se recolocan porque están con un grid. ¿Vale? Se recolocan de forma que se quedan así colocados todos. Y este, como está en otra dimensión, otro stack diferente, lo podemos utilizar para colocar en base a la posición relativa que pusimos antes, que es la región esta discontinua que tenemos aquí. Por lo tanto, al ponerle posición absoluta a este ítem concreto, le podemos poner top 20% y le estamos diciendo que un 20% separado de lo que sería si yo pusiera top 0, me colocaría el ítem aquí encima. ¿Vale? Pero como le he puesto top 20%, lo separa un 20% del límite de la parte de arriba. Y con eso lo tenemos colocado. ¿Por qué? Porque en el anterior, recuerden que lo teníamos todo centrado con grid. Está dentro de un grid y está centrado. Por lo tanto, como está en una dimensión diferente, está centrado pero en su propia dimensión. Imagínense que es otra capa que está encima. Lo que pasa es que como es transparente se ve lo que hay detrás. ¿Vale? Pues tendríamos la carta número 7 hecha. Vamos a ver cómo hacemos la 8. ¿Vale? Lo del stack lo intenté explicar un poquito aquí, ¿vale? Que sería la carta que tenemos debajo y esto sería el stack este de aquí que hemos sacado a la parte del frente. Ahora vamos a la 8. La 8 ya tiene dos cosas heredadas. Esto es cascada SSS, ¿vale? Estamos aplicando estos estilos y además estamos aplicando estos estilos, ¿vale? La carta número 8 tendría estas tres cosas, ¿vale? Esos dos estilos, esos dos grupos de estilos y además en el último ítem, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que pillamos el primero para colocar aquí, como vimos antes, y el último, para que sea sencillo obtenerlo, le digo que pille el 8, que es el último, que en este caso pues también estaba desbordándose. Pues lo obtenemos para hacer exactamente lo mismo, pero por la parte de abajo. En lugar de ponerle un top 20%, le ponemos un bottom 20%. Lo que hace es que desde esta parte de aquí abajo lo sube un 20% hacia arriba. ¿Vale? Y ya lo tendremos colocado aquí. Pero pues, ahí no está exactamente como está la carta. Es decir, la carta 8 no es exactamente así. ¿Vale? Tiene una diferencia, tiene una pequeña diferencia. ¿Cuál es? Uy, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ah, no la tengo hecha aquí. No la tengo. Ah, vale. Esta es una de las cosas que probablemente no la tengo aquí en las diapositivas, pero aquí tendríamos que darle la vuelta a esto. ¿Vale? Le podemos hacer un escalado en Y, ¿vale? Y conseguir que esto le demos la vuelta y estaría de modo que apunta hacia abajo. Que creo que es, si no me equivoco, creo que es como está la carta original, ¿vale? Muy bien, con esto ya tendríamos todas las cartas hasta la 8. Vamos ahora a implementar la 9 y la 10. Y lo que vamos a hacer con estas es que vamos a utilizar grid de nuevo. ¿Vale? En estas vamos a utilizar grid y fíjense que tanto la 9 y la 10 van a partir de esta base. Tenemos un grid, ¿vale? Ahora fíjense que el grid es diferente. Antes teníamos un grid de 2×3, ¿vale? En este caso sería de 2×4. Y lo que hacemos, bueno, de 4×2. Lo que hacemos aquí es que le decimos las filas 4, 25%, ¿vale? Que son estas de aquí. Y en este caso, 2 veces 50%. ¿Vale? Esto se podría poner también repeat 2, 50%. Y sería exactamente lo mismo. Justificamos los ítems, ¿sabes? Se puede hacer con un place item y demás. Y tendríamos ya esta parte. Igual que hicimos antes, aplicamos en este caso al primer elemento, le ponemos posición absoluta y demás. Pero en este caso no hace falta ponerle ni un top ni un bottom porque por defecto te lo centra en pantalla. Recuerden que el padre tiene estos elementos descentrados y le he puesto que sea un grid. Por lo tanto se queda centrado justo ahí en el centro del elemento. ¿Vale? Entonces se ve bastante bien lo que sería ya la carta de 9 elementos. Y tocaría la de 10, ¿vale? Que sería la última de este apartado. 10 cartas, ¿vale? La última sería una mezcla de lo anterior, ¿vale? Lo que teníamos anterior, o sea, partimos de esta carta, pero tenemos que hacer una serie de modificaciones. Aquí nuevamente aplicamos cascada y utilizamos lo que es posición absoluto y vamos haciendo ciertos detallitos. Por ejemplo, posición relativa sería toda la carta
Y lo que hacemos es con la primera, con el primer símbolo y el último símbolo, que son los que sobran, los vamos a colocar en una dimensión que está delante de la carta. Para eso le ponemos posición absoluta, relativa, lo que hace es definir esto de aquí para que no se salga de la carta. Y con el top 15% y el bottom 15% conseguimos la altura específica. Nuevamente, no recuerdo si esta carta también son así, si no le podemos hacer un scale a este, ¿vale? En el eje Y, y le damos la vuelta si este era hacia abajo, que no recuerdo muy bien si era así, ¿vale? No sé si lo tengo un poquito más adelante, es una cosa que hice a lo mejor un poquito más adelante fuera de la charla, ¿vale? Perfecto. Entonces, hemos llegado hasta esta parte, ¿vale? Tenemos ya las cartas hechas, tenemos toda la baraja del 1 al 10 con los diferentes, con lo que serían los diferentes símbolos, ¿vale? Los diferentes palos de la carta. Recuerden que eso lo estamos construyendo al principio en esa diapositiva donde explicaba lo del preprocesador de HTML, le estamos indicando el tipo de palo que vamos a usar en cada carta. Aquí está. Esto era uno de los detalles que estaba comentando antes. ¿Qué ocurre? Hay un detalle. Ahora mismo tenemos las cartas así, de esta forma, ¿vale? Desde la 1 hasta la 10. Tenemos las cartas diseñadas de esta forma, pero resulta que estas que he marcado aquí en rojo son las cartas que hay que darle la vuelta. Porque las cartas no, perdón, los símbolos a los que hay que darle la vuelta. Porque si nos fijamos en una baraja, todos estos de aquí, de fuera, están bien, pero estos que están marcados en rojo apuntan hacia abajo. Por lo tanto, hay que darle la vuelta a esos elementos. Perfecto. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar nthchild, ¿vale? Una pseudo clase de CSS donde le podemos aplicar, fíjense que aquí tenemos una especie de fórmula donde le indicamos cómo queremos, qué elementos, estoy hablando siempre de los elementos que tenemos dentro de las cartas, es decir, los símbolos de las cartas, y le aplicamos aquí una fórmula específica, ¿vale? Yo no he encontrado, igual la hay, ¿vale? Alguna fórmula matemática en la que tú puedes conseguir una serie en la que aquí te da el segundo, el tercero y el cuarto. No sé si habrá alguna fórmula específica para hacer esto. Pero bueno, la idea sería que, por ejemplo, si nosotros aplicamos nthchild n más 4, lo que estamos diciéndole es que seleccione todos los elementos a partir del 4. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 5 elementos, como en este caso, con esto de aquí, estaríamos diciéndole que pille el 4 y el 5. ¿Vale? Entonces, podríamos hacer cosas de este tipo. Para la carta número 5, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que los ítems que incluyan esto de aquí, ¿vale? Que serían estos dos, pues les aplicamos aquí el escalado para darle la vuelta. Esto es un poquito feo porque habría que buscar, probablemente con JavaScript podríamos hacer una fórmula que sea un poco más sencilla, pero insisto, habría que buscar una fórmula específica. Pero aquí se ve claramente lo que estamos haciendo, ¿vale? La primera carta no está aquí porque está bien colocada. La segunda sería del 2 en adelante, es solo este elemento. La tercera, del 3 en adelante, solo este elemento. La cuarta, del 3 en adelante, o sea, este y este. La quinta, del 4 en adelante, ¿vale? 4 y 5. Y así lo vamos aplicando con todos. ¿Qué es lo que hacemos? Un translate i de 8 píxeles, simplemente para hacerlo un poquito más abajo. Y luego un escalado en i en negativo. Le da la vuelta al elemento. Entonces lo tenemos perfectamente igual, ¿vale? El color es solo para que se destaque. Lo dejaríamos en negro. Tendríamos colocada esa parte. Muy bien. Hasta aquí, ahora sí, tenemos ya esa baraja más o menos bien hecha. Vamos a hacer otro cambio. De hecho, nos faltan, por ejemplo, los reyes. O sea que vamos a hacer los reyes. Aquí, obviamente, los reyes no vamos a hacer la estructura. Es decir, no vamos a hacer una estructura específica de lo que serían, es decir, los reyes. Eso, por ejemplo, en SVG se podría hacer guay, pero con CSS sí que sería muy complicado. Entonces vamos a simplificarlo un poco, pero sí vamos a crearla. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer, aparte de lo que habíamos visto antes, en el bucle donde estábamos haciendo del 1 al 10, posteriormente a ese bucle, vamos a hacer otro bucle que va a ir desde J hasta Q hasta K. Lo que vamos a hacer es ir rotando en esos elementos, que son las tres cartas de los reyes. Y en cada una de ellas lo que vamos a hacer es que vamos a poner una carta donde le vamos a poner uno de esos elementos,
¿vale? Tanto la J como la Q como la K. Y luego el palo en cuestión que tendría. Dentro, lo único que tendríamos que hacer es colocar el número, ¿vale? Que sería esto de aquí, y el palo, ¿vale? Y lo que hacemos es simplificarla de esta forma. ¿Vale? Queda bastante guay. Y bueno, en principio nos puede servir para tener la parte de la carta de los reyes. Vamos a darle un poquito de estilo también. La hacemos un poco más bonita, le ponemos un borde alrededor, ¿vale? Y le damos a esto y lo centramos y la ponemos un poco más chula. Entonces, lo que hacemos en la parte de CSS es que le decimos, mira, las tarjetas, las cartas que sean J, Q y K, le vamos a poner un flex y le vamos a poner un centrado. ¿Vale? Conseguimos que esté centrado de esta forma. Perfecto, con esto ya tendríamos esa parte. Y luego lo que hacemos es que fíjense que aquí le estoy diciendo que como solo hay un ítem, en este caso, pues lo que hago es que le pongo un border, ¿vale? Le pongo esta parte de aquí, un border radius, ¿vale? Para que esté redondeadito. Y un padding para que esté separado. Entonces tenemos esta carta de los reyes que van a estar con esta estructura. ¿Vale? Entonces con esto estaría listo. Seguimos con las cartas. ¿Qué nos quedaría? Todavía quedan cosas porque si miran las cartas faltan detalles. Por ejemplo, las cartas normalmente tienen por aquí, por un ladito, ¿vale? Por los extremos tienen la carta específica que es, por si tú sacas un poquito la carta que se vea cuál es. Entonces vamos a intentar hacer eso utilizando pseudo clases y utilizando position. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es que todas las cartas, ojo, porque aquí yo lo estoy diciendo que todas las cartas que voy a tener, quiero que le apliques lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Simplemente le dices si está definida el atributo DataCard, ¿vale? Que está definido en todos los elementos, pues entonces le aplicas los siguientes estilos. Position relative para que tome esto como marco, ¿vale? Y no se salga de la carta. Y luego le añadimos un before, ¿vale? En este before le estoy poniendo el contenido mans para que se vea un poco lo que ocurre, ¿vale? Yo le digo, mira, antes de este elemento de la carta, añade el contenido mans, ¿vale? Esto si no le aplico nada, pues se va a poner antes de la carta, que a lo mejor aparecería por aquí. Entonces, con font size aumento un poquito el tamaño, ¿vale? Le pongo un tamaño específico. Y con posición absoluta, teniendo este de marco en el padre, pues lo que hago es que consigo centrarlo. Recuerden que estas cartas estaban centradas con su sistema de flex, grid y demás. Por lo tanto, esto me queda en otra dimensión diferente, ¿vale? El stack del position absoluto. Y hemos añadido un elemento que antes no estaba, ¿vale? Que en este caso es el nombre mans. Vale, pues vamos a seguir añadiendo cosas. Vamos a decirle, vamos a usar un before y un after para añadir eso que hemos visto de mans dos veces. Vamos a tener un before y un after que van a incluir dos veces por separado el mans que va a estar centrado en el centro de la pantalla, pero van a ser dos, aunque se vea solo una vez. Y eso se puede ver claramente si añadimos estos estilos a este before y le decimos, mira, quiero que esté en la parte de arriba, justo en la parte de 0, o sea, esta parte de aquí, y en la parte de la izquierda, ¿vale? Por aquí. Por lo tanto, este mans se viene a esta parte y en el after tendríamos que hacer lo mismo para que aparezca por aquí. ¿Vale? Por lo tanto, pasamos al siguiente y vemos que aquí le ponemos el bottom right y tenemos el mans por aquí y el mans por aquí. Pero no me interesa tener mans, no me interesa tener ese nombre, me interesa tener la carta que vamos a utilizar. Y eso se puede hacer utilizando una función especial de content, ¿vale? Que es attr. Attr hace referencia a la información que tenemos en los metadatos de DataCard. Por lo tanto, yo le pongo attr DataCard, attr DataSuite. Con esto consigo que me aparezca el número, que es el DataCard, y el palo, que es el DataSuite. Tengo aquí esta parte y tengo aquí esta parte. ¿Vale? Añadiéndole el transform rotate 180 grados o un escalado, también podríamos hacerlo, pues conseguimos que le hayamos dado la vuelta. Y fíjense que aquí el botón lo cambio por 4 píxeles para que no esté pegadito a la parte del exterior, sino que esté un poco más separado. Ahora sí ya esto se parece bastante a una carta de póker, ¿vale? Y al haber hecho esto en DataCard, se va a aplicar a todas las cartas, ¿vale? Tendríamos esto. Ahora mismo tendríamos esto de aquí, que está bastante guay. ¿Vale? Ya esto sería una baraja
de póker de los 4 palos y del 1 al 10 y con lo que serían los reyes. ¿Vale? Tendríamos ya más o menos la parte de la baraja. Pero no se vayan, no se vayan, porque hay algunas cosas más que podemos añadir. Hay algunas cosas más que podríamos añadir, como por ejemplo, hacer que sean responsive. ¿Vale? Que podría estar guay. Podríamos hacer lo siguiente. Fíjense lo que podemos hacer. Podemos usar un media query y decirle en las pantallas que como máximo tengan 800 píxeles, ¿vale? Que van a ser bastante pequeñitas. Esto se podría ajustar. Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a aplicar cascada también y le vamos a decir, mira, las cartas que tú tengas, ¿vale? Los elementos cartas, vamos a modificar el after, ¿vale? El after recuerden que es este de aquí, ¿vale? Este era el before, este era el after y estos eran los ítems. Entonces yo le voy a decir que el after y el ítem, bueno, los ítems, estos de aquí, le vamos a poner un display none de modo que esto no existe, ¿vale? Esto se elimina visualmente. Solo se vería la parte del before, que esa es la que no he ocultado. Por lo tanto, se vería esta parte de aquí y el resto en blanco. Ok, una vez hecho eso, ¿qué es lo siguiente? Cambiarle el tamaño. Todo dentro del media query le decimos, mira, ahora la carta quiero que tenga este tamaño. Entonces lo que vamos a hacer es que esas cartas que tenemos en grandes, cuando estén desde un dispositivo móvil, tablet o similares, redimensionamos y conseguimos que sea una tarjetita pequeñita. ¿Vale? Por lo tanto, estas cartas que tenemos ahí en grandes vamos a hacer muy pequeñitas y van a aprovechar mejor el espacio de un dispositivo. Fíjense que aquí lo único que hacemos es, le ponemos ese nuevo tamaño, sobrescribe el anterior y le ponemos flex porque aquí simplemente es un elemento y queremos que esté centrado. ¿Vale? Entonces, fíjense aquí que en el before, que es la parte que tenemos aquí, lo pasamos a estático para sobreescribir el que habíamos cambiado antes y que era absoluto. ¿Vale? Y luego le ponemos el font size para cambiar el tamaño y adaptarlo a la nueva tarjeta responsive. Vale, con esto ya tendríamos incluso preparado para hacerlo de esa forma. Si nosotros ahora accedemos a un navegador y redimensionamos la pantalla, ya lo veremos luego en la parte de práctica, veremos que lo que hace es que las tarjetas estas grandes que teníamos se convierten en esto, que es mucho más fácil verlo en dispositivos más pequeños. Muy bien, con esto ya tendríamos incluso responsive. Pero no se vayan, no se vayan. Todavía hay más cosas que podríamos hacer, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Hay una pseudoclase hover, ¿vale? Que podemos utilizar para que cuando el usuario mueva el ratón, ¿vale? Está en un escritorio, mueve el ratón encima de la carta, lo que hacemos es que la carta parezca que se levanta, ¿vale? Simplemente le podemos poner un box shadow, ¿vale? Que es esta sombra que tenemos aquí y la que aparece por aquí abajo. La sombra está simulando que la carta se levanta, ¿vale? Lo único que hacemos es aplicarle un transform, translate, fíjense que lo muevo en horizontal un poquito hacia la izquierda y en vertical 6 píxeles hacia arriba, ¿vale? Eso unido al box shadow lo que hace es que se levante, ¿vale? Y se vea por aquí como una sombra que parece que se ha levantado. Si queremos darle un efecto de transición y que lo haga poco a poco, que no haga ese cambio brusco, le ponemos un transition y le decimos que haga una transición de la propiedad transform. De 0,2 segundos con una función a un ritmo irregular. ¿Vale? Entonces lo que conseguimos aquí es que cuando mueves el ratón se ve como la carta está subiendo. ¿Vale? Parece como que se está levantando sobre el tapete. ¿Vale? Que aparezca también aquí la sombra le da esa parte visual que parece que estás levantando la carta. Tenemos algunas propiedades que pueden ser interesantes. Por ejemplo, aquí le he puesto WillChain es una propiedad que avisa al navegador, ¿vale? Aunque tú no hayas movido el ratón encima de esa carta, le avisas al navegador de que es muy probable, ¿vale? Que el usuario vaya a mover el ratón encima de esa carta y entonces tiene que optimizar el efecto de transformación, ¿vale? Por lo tanto, cuando tú haces ese efecto, va un poco de forma más eficiente, ¿vale? Está muy bien para estos detalles, ¿no? El user select unknown lo que hace es que si tú pinchas aquí, que no se seleccionen los ítems y se queden ahí como marcados, con eso desactivas esa selección y el cursor pointer simplemente te sale el iconito
normalmente de la mano, que esto depende del sistema operativo, pero de la mano como que vas a seleccionar esa carta, ¿vale? Y con esto tendríamos ese efecto, que también le da un poquito más de dinamismo al ejemplo. Además, podríamos hacer otra cosa. Podríamos hacer otra cosa que sería muy interesante, que es que cuando las cartas tengan la clase Flipped, ¿vale? Que les he dado la vuelta, le vamos a aplicar unos estilos para ponerle un reverso o dorso, ¿vale? Por ejemplo, fíjense que aquí he puesto 4 ejemplos donde utilizamos el background image, y podemos utilizar tanto un gradiente lineal con repetición, ¿vale? Que sería este de aquí, un gradiente radial simplemente de 2 colores, que fíjense que esto sería un gradiente radial que es un círculo, bueno, una elipse, ¿vale? Y aquí deja como la decoración de los bordes, o un gradiente cónico, donde tú le dices los colores que quieres hacer, ¿vale? Esto como si fuera un cono visto desde arriba, ¿vale? Con los colores específicos. Estos son algunos de los que se me ha ocurrido hacer el dorso de la tarjeta sin tener que recurrir a imágenes. Podrían ser estos de aquí, pero hay muchos más que se podrían hacer. ¿Vale? Con los gradientes la verdad es que tenemos un montón de opciones y posibilidades. Fíjense, por ejemplo, que el gradiente este le pones una dirección del gradiente, le pones aquí un tamaño y unos colores, y lo que hace es que se va repitiendo porque tiene aquí el factor de repetir. ¿Vale? El radial gradient, pues básicamente es decirle los 2 colores que vas a usar. Y este de aquí simplemente los colores alrededor de los que vas por todo el gradiente cónico. Luego por aquí, ¿qué tenemos? Que si la carta tiene la clase Flipped, lo que quiero es que todo lo que tenga dentro lo oculte, ¿vale? No quiero que aparezcan aquí los elementos que tienes dentro de la carta. ¿Vale? No le he dado la vuelta literalmente como haríamos en realidad, sino que simplemente he repintado, ¿vale? Esa parte. Otra cosa que se podría hacer es añadirle esto en el reverso y entonces hacerle 3D, por ejemplo, y que dé la vuelta, ¿vale? O cosas de este tipo. Eso se podría hacer también, sería otra forma de hacerlo. Muy bien, pues ya prácticamente tenemos hecho todo. Nos queda solo un poquito y creo que voy a cuadrar la hora. Nos quedaría una parte extra que aquí ya sí tendríamos que ponerle JavaScript. ¿Vale? Podríamos utilizar, por ejemplo, una librería que se llama Displays.js. ¿Vale? Esta librería nos permite hacer alguna cosa para dotar de drag and drop a las cartas. ¿Vale? Por ejemplo, yo le digo aquí, mira, obtén todos los elementos que tengan la clase card. ¿Vale? Y por cada uno de ellos, es decir, por cada carta, vas a hacer lo siguiente. La E va a ser cada carta. Le digo, mira, añádele la clase Flipped. Por lo tanto, todas las cartas de la baraja van a estar dadas la vuelta. A cada una de las cartas le vas a añadir un listener de doble clic. De modo que si le haces doble clic a la carta, le añades o le quitas la clase Flipped. Es decir, si yo hago doble clic a una carta, que por defecto va a estar dada la vuelta, la pone bien. ¿Vale? Si le vuelvo a dar doble clic, la vuelve a ocultar. ¿Vale? Es decir, a ocultar me refiero a darle la vuelta. Porque es un toggle. Lo mismo podríamos hacer con un evento que es de la rueda del ratón. Y entonces lo que hacemos es que cuando tú hagas un evento, es decir, muevas la ruedita del ratón, puedes aplicar una transformación, ¿vale? Y aplicarle como un cierto detalle para la rotación en el eje Z de la carta. Entonces lo que consigues es que la carta vaya rotando en el eje Z. Esto hoy en día, por ejemplo, lo haría con variables SS. En ese momento no, creo que no había soporte todavía y demás. Pero bueno. Y una vez añadido eso, que son simplemente los eventos del DOM para controlarlo, le añadimos la parte del display, ¿vale? Que es displays, que es una librería que le da soporte de drag and drop. ¿Vale? Entonces con eso tendríamos ya una cosa más chula. Que aquí tengo un codepen. Fíjense que salieron todas las cartas, ¿vale? Y luego al aplicarle ese estilo que vimos nosotros, tendríamos esto de aquí, donde tenemos todas las cartas aquí. Fíjense que cuando muevo el ratón aparecen aquí, y fíjense que yo con displays las puedo mover, ¿vale? Displays se encarga de hacerle un drag and drop. Si le hago doble clic, pues les puedo dar la vuelta. Fíjense que aquí tienen lo que les habíamos dicho del hover. No sé si se verá muy bien por stream, pero si se aprecia bien esto. Y luego con la ruedita del ratón podríamos rotarlas. ¿Vale?
Cosas que mejorar por aquí. Bueno, hay cosas, por ejemplo, que no controlo, como por ejemplo es el Z-index. Aquí si lo hago con una carta, lo hace bien, la pongo aquí, pero fíjense que se queda siempre encima una concreta cuando la suelto. Esto es fácil de resolver porque es simplemente añadirle un Z-index a la última que tocas, ¿vale? Pero allí habría que tocar un poquito de JavaScript, hacer cosillas un poco más dinámicas que las podemos hacer en la segunda parte del stream, donde vamos a tocar un poquito más de código y veremos cómo implementar todo esto, ¿vale? Pero en principio, esta sería la parte, ¿vale? Entonces, por aquí, un poquito de spam de las páginas que tengo: lenguajescss.com, lenguajehtml.com, lenguajejs.com y terminaldelinux.com, ¿vale? Donde hay chuletitas con cosas relacionadas con todos estos detallitos.